Bueno, vamos a empezar con el curso de geometría analítica. En este curso vamos a tratar de relacionar curvas en el plano, como son el círculo, la elipse, etcétera, con ecuaciones del álgebra. O sea, vamos a hacer una relación entre el álgebra con la geometría. Vamos a escribir ecuaciones para cada una de esas curvas. Estas curvas que ustedes ven en el dibujo se llaman secciones cónicas. Se llaman así porque al cortar un cono con un plano se forman las diferentes figuras. Por ejemplo, si el plano es horizontal, se forma el círculo. Si inclinamos un poco el plano, se forma la elipse. Si lo inclinamos más, la parábola y luego la hipérbola. También la recta entra dentro de esta clasificación de cónicas. Entonces la recta se formará cuando ustedes cortan con un plano el cono justo al ras en la superficie. Entonces se forman las rectas negras que ustedes ven ahí. Entonces también para la recta vamos a escribir una ecuación algebraica. Y bueno, con la recta es con la que más nos vamos a tardar, porque en la recta admite varias representaciones. Entonces cada una de esas representaciones las vamos a estar estudiando durante el semestre. Y las otras curvas pues admiten menos representaciones. La llamada canónica y la general. Entonces pues vamos a empezar estudiando para eso, introduciendo un sistema de coordenadas. El más sencillo es un sistema de coordenadas, pues la línea recta, por ejemplo, en una dimensión. Es una línea recta que ustedes ya estudiaron en su curso de álgebra. Entonces, esa recta numérica ustedes van a representar diferentes puntos. Los puntos, y van a poder calcular distancia entre esos puntos. Entonces, ¿cómo se calculan las distancias? Pues simplemente restando las coordenadas de esos puntos. O sea, ahí tenemos la distancia entre P1 y P2, se restan x2 menos x1. Pero bueno, como es una distancia debe ser positiva. Entonces si te da negativa, tú toma el positivo, porque la distancia es positiva. Eso significan las barras verticales que están entre x2 y x1, que son barras de valor absoluto. Y bueno, para ver ejemplos rápidos, tenemos estos puntos en el plano que podemos hallar las distancias. Por ejemplo, vamos a hallar una distancia dirigida entre P1 y P2. P2 tiene coordenadas 3 y P1 menos 4. Entonces restamos las dos, 3 menos 4 te da 7. 7 es la distancia, 7 unidades hay entre P1 y P2, como tú puedes contar, ¿no? Y también la distancia entre P2 y Q. P2 es 3 y Q1. Entonces los restas y te da menos 2 en este caso. Pero como es distancia, tú lo tomas como positivo. Esa distancia dirigida y no dirigida. La no dirigida es siempre positiva y la dirigida puede ser positiva o negativa. Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos. Y como les digo, pues esto ya lo vieron en su curso de cálculo, de álgebra. De álgebra cuando estudiaron la recta numérica y representaron puntos sobre esa recta. Pero bueno, lo que queremos ahora estudiar es el sistema coordenada cartesiano, que es el plano. Entonces este plano lo podemos partir en 4 cuadrantes mediante 2 rectas, una horizontal y una vertical. La horizontal recibe el nombre de eje X o abscisa, y la coordenada Y se le llama ordenada también. Hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo.
y para el eje X hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Ahí se representan los cuadrantes con los signos de las que van a tener las coordenadas de los puntos en esos cuadrantes. Entonces en el primero es más, en el segundo menos, tercero los dos son negativos, menos, porque es hacia la izquierda y hacia abajo, y etcétera. Entonces la intersección de esos dos puntos, de esos dos ejes, es el origen de coordenadas. Y vamos a tener entonces los cuadrantes y cualquier punto va a ser representado mediante las coordenadas X, Y. Entonces vamos a hacer lo más básico ahorita, que es calcular la distancia entre dos puntos del plano. Bueno, vamos a tener aquí, por ejemplo, dos puntos de coordenadas X1, Y1 y X2, Y2. Aquí ya no es tan sencillo nada más restar, sino que debemos aplicar esta fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. O sea, restamos las X y las Y y cada una de ellas las elevamos al cuadrado. Y bueno, si ustedes ven, eso es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo se obtiene esa expresión? Pues precisamente por el teorema de Pitágoras, analizando esta figura. Ahí tenemos los dos puntos P1 y P2 y tenemos las proyecciones sobre los ejes, que son las líneas azules. La distancia está marcada en rojo. Entonces se ve que se forma un triángulo rectángulo arriba. Los vértices de ese triángulo rectángulo son P1, P2 y Q. Y los catetos son los que señalan los corchetes, que son simplemente las restas de las coordenadas. Por ejemplo, de abajo son X2 menos X1 y las de arriba son Y2 menos Y1. Esos son los catetos. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras, obtenemos la fórmula que está a la izquierda. Entonces, así es como se calcula la distancia. Es una fórmula bastante sencilla, que bueno, si ustedes la deberían apuntar en un cuaderno, como un formulario, para que cuando ya vayan a hacer el examen, pues ya tengan todas las fórmulas necesarias para el examen, para calcular, hacer cálculos, en este caso de la distancia entre dos puntos en el plano. Pero vamos a ver unos ejemplos. Entonces vamos a tener los puntos P1 de coordenadas menos 3,4 y P2 de coordenadas 6, menos 4. Entonces la distancia va a estar dada por esta fórmula que ya vimos, y si la aplicamos vamos a tener que la distancia va a ser la X2 es 6 menos la X1 que es menos 3, menos 3 al cuadrado, más, bueno ahí fue un signo menos pero es más, menos 4 que es la Y2 menos 4 que es la Y1 y eso al cuadrado y les da la raíz de 145. Entonces la raíz de 145 es la distancia entre esos dos puntos. Ahí está marcado con rojo y las coordenadas, las coordenadas de cada uno de esos puntos. Entonces no importa, por ejemplo en este caso estuvo en el segundo cuadrante P1 y en el cuarto cuadrante P2, y ahí se ven los signos que tienen sus coordenadas como habíamos dicho antes, y entonces calculamos esa distancia. Lo podemos hacer también gráficamente mediante una escala. Ahí en el cuaderno de cuadriculado, por ejemplo, que cada uno sea una unidad, y medirlo con la regla para comprobar que efectivamente es la raíz de 145. Esa es la distancia entre P1 y P2. Y nótese que es positiva, porque la distancia es un número positivo. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. A ver, ahí tengo tres puntos que son P1, 8,6. Ese está en el primer cuadrante.
B2 5,2 también en el primer cuadrante, y queremos hallar la distancia. Bueno, ahí tenemos la distancia, entonces ponemos los números, que serían 8 menos 5 al cuadrado. No importa si ustedes restan al revés o al derecho, 8 puede ser 5 menos 8 o 8 menos 5. Como está al cuadrado se pierde el signo. Más 6 menos 2 al cuadrado. Entonces les da la distancia de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, les da 5. 5 es la distancia entre esos puntos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí no hicimos dibujo, pero bueno. El ejemplo 3 dice demostrar que los puntos A, menos 2, menos 1, 2,2 y 5, menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles. Entonces recuerden lo que es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces debemos probar que efectivamente dos de sus lados valen lo mismo. Aquí vamos a hacerlo, por ejemplo, el lado AB, que es la distancia entre A y B, que es 2 menos 2, que dice que se convierte en 4, más 2 menos 1, que es más 1. Entonces 16 más 9 te da 5, esa es la distancia. Y luego entre B y C, que resta 5 menos 2, más menos 2 menos 1. Bueno, entonces ahí te da 5 también, te da 5 esa distancia. Y la distancia de A a C hace lo mismo y te da raíz de 50, que es 5 por raíz de 2. Entonces ahí ves que AB y BC son iguales, o sea, valen 5, y AC es diferente. Entonces es un triángulo isósceles. Ahí están representados los puntos en el sistema de coordenadas X, Y. Y ahí está el triángulo. Ustedes pueden verificar dibujando el triángulo en su cuaderno y midiendo esas distancias con la regla para que ver que efectivamente dan 5, 5 y raíz de 50, que es 5 por raíz de 2. Entonces, vamos a ver. Ejemplo 4. Vamos a demostrar que, dice que demostrar que los puntos A, B y C son colineales, es decir, están sobre una línea recta. Este es otro de los problemas que podemos calcular usando la distancia. Entonces ahí tenemos los puntos y queremos demostrar que están en una línea recta, así como se muestra en la figura. Para demostrar eso, pues debemos demostrar que la distancia de A a B más la distancia de B a C es la distancia de A a C, porque si no estuvieran en una línea recta no se cumpliría esa igualdad. Imagínense que B está un poco más arriba, por ejemplo, entonces se forma un triángulo, y en un triángulo ya no se cumple esa igualdad. Entonces vamos a demostrarlo. Vamos a calcular cada uno de esos términos. Por ejemplo, la distancia de A a B, si ustedes usan la fórmula con los datos que tenemos ahí, les queda la raíz de 52. La distancia de B a C, también usando esos datos, les queda la raíz de 13. Ustedes pueden verificar que es correcto eso. Y la distancia de A hasta C es raíz de 117. Bueno, entonces uno diría, pero si no son iguales, porque me da raíz de 13, raíz de 52 y raíz de 117. Pero debemos verificar que se cumple la suma, la igualdad que teníamos arriba. Para ver eso, por ejemplo, escribimos raíz de 52 como raíz de 4 por 13. Raíz de 4 es 2, me queda 2 por raíz de 13. Y raíz de 117 lo podemos escribir raíz de 9 por 13. Raíz de 9 es 3 por raíz de 13.
Entonces ya todo está escrito en raíz de 13. Entonces tenemos que AB más BC, ahora sí como lo hemos escrito, es 2 raíz de 13 más raíz de 13, que es 2 y 1, 3 raíz de 13, que es precisamente la distancia AC, que es 3 raíz de 13. Entonces aquí queda demostrado que efectivamente se cumple la igualdad y por lo tanto son colineales esos 3 puntos. Bueno, vamos a seguir, vamos a ya empezar con otro tema. El tema aquí que vamos a abordar es la división de un segmento, ya es un poco más complicado. Vamos a dividir un segmento de recta en dos partes iguales, no iguales, pero dos partes en una razón conocida. Bueno, ahí tenemos por ejemplo los 3 puntos, P1, P, P2 y P. O sea, la cuestión es encontrar P, cuánto vale. Bueno, para hacer eso vamos a introducir unas definiciones. Ahí en la figura ustedes pueden ver que esos dos triángulos rectángulos que se forman, el P1, P, Q y P, y PR, P2 son semejantes. No son iguales, pero son semejantes. Entonces aquí usamos lo que aprendimos de semejanza en geometría del semestre anterior. Entonces para hallar la ordenada Y del punto P, el punto P vamos a ver por semejanza que QP o PQ entre R, P2, o sea los dos catetos verticales, son igual a la razón de P1 a P y de P a P2, o sea las hipotenusas por semejanza. Entonces vamos a tener que la razón aquí dada es P1P de P1P entre P, P2. Eso lo llamamos R. Entonces si hacemos las diferencias de P1 a P1 a P tenemos Y menos Y1 entre Y2 menos y aquí mediante álgebra yo puedo encontrar que la Y está dada por Y1 más R veces la razón Y2 entre R más 1. Aquí la R, la razón dada, debe ser diferente de menos 1. Porque si es menos 1 vamos a tener menos 1 más 1 es 0. Entonces esa es la fórmula para determinar la Y del punto P, que está ahí entre el punto P1 y P2. Bueno, ahora hacemos lo mismo para la X. Ahí por semejanza la razón es P1P entre P, P2. Entonces para hallar la X usamos esa igualdad de semejanza, que es QP entre RP2 es igual a P1P entre PP2. Bueno, entonces hallamos lo mismo, hacemos prácticamente lo mismo y encontramos que la X está dada por esa fórmula que ustedes ven abajo, es igualita que la de la Y, con R diferente de menos 1. Bueno, entonces esas dos fórmulas de X y Y también van a un formulario para que ustedes las tengan presentes. Entonces vamos a ver cómo se aplica esa fórmula mediante un ejemplo. Entonces tenemos dos puntos que es el A de coordenadas 2,3 y el B de coordenadas 4,8. Son los extremos del segmento. Dice hallar las coordenadas del punto P que divide
en la razón 1/3. Entonces 1/3. Nada más simplemente sustituimos en las ecuaciones. Para la x, ahí tenemos la fórmula, que es x1, que es 2, más la razón, que es 1/3, por x2, que es 4, entre 1 más 1/3. Y bueno, les da 5 medios. 5 medios. Ya después vamos a hacer las operaciones bien en las siguientes clases. Bueno, tenemos para la y, tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que sustituyendo las coordenadas 3 y 8. Entonces 3 y 8. Y lo que les da es 17 cuartos. Entonces el punto P tiene coordenadas 5 medios, 17 cuartos.